Pues buenas tardes a todos. Hoy estamos con José Manuel Morales, que es doctor en documentación y trabaja en la Universidad de Granada y nos va a hablar de un tema un poco singular, que es la web semántica aplicada al tema de la archivística, ¿no? Es un tema que yo no he visto en muchos otros sitios y él la verdad que lo explica muy bien. Cuando quieras, José Manuel, comenzamos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Em, para que vayáis siguiendo la charla, lo que voy a hacer es proyectaros la presentación que tengo preparada y si en algún momento hubiera algún tipo de consulta, pues eh, el moderador ya os irá dando paso, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¿Se ve la presentación? Sí, Vale, perfecto. pues entonces vamos a ampliarla y vale. El título del webinar lo he querido llamar el archivo interoperable, archivos y CIDOC CRM, eh, para daros claramente la idea de, primero, qué es lo que queremos hacer con los archivos, porque como veremos la forma en que se describen tradicionalmente los archivos, como que los limita un poco a la hora de compartirlos, ¿no? con otros proveedores de datos en la web y cómo podemos enmarcarlos dentro del contexto de la web semántica, además utilizando un vocabulario que no es, en principio, estrictamente o no está diseñado para archivos, sino más bien para museos, pero que veremos cómo encaja perfectamente a la hora de poder ser utilizado, ¿no? en el ámbito de los archivos. Bien, voy a comenzar dando unas pequeñas pinceladas de cuál es el problema de la descripción de archivos, que como imagino que sabréis, y sobre todo al estar dando los diferentes módulos, ¿no? del máster, la descripción de archivos siempre ha sido un problema bastante complejo y espinoso de resolver. Básicamente porque ha faltado prácticamente desde siempre la normalización a la hora de estructurar esos datos, ¿no? Eh, Fue a eso de mediados de los años 90 cuando comienzan unos intentos serios, ¿no? de normalizar la descripción archivística. Ahí es donde surge la norma ISAT-G, eh, la norma es, a ver, International Standard Archival Description, ¿de acuerdo? La descripción estandarizada internacional de archivos general, que son las normas para elaborar descripciones archivísticas. Y también es por esa época, un poquito más tarde, pero también a mediados de los 90, cuando surge la norma EAD, Encoded Archival Description, descripción de archivos codificada, para, digamos que, garantizar la presencia de los archivos en la web, proporcionándoles un código, ¿no? de descripción específico, ¿no? Es la norma que se utiliza para publicar, intercambiar y usar información archivística en Internet, ¿no? Este vocabulario es un vocabulario que utiliza la sintaxis XML y cuyo objetivo principal es la descripción multinivel de archivos. Es decir, que no solamente podemos describir documentos sueltos, sino que podemos describir los archivos a nivel de fondos, de series, de expedientes, ¿no? Por ejemplo. Lo que permite EAD básicamente es diseñar herramientas archivísticas que en inglés se denominan finding aids y que son principalmente guías, inventarios y catálogos. El problema que tiene EAD, precisamente por su concepción como un vocabulario XML, es que en principio tiene pocas posibilidades u ofrece pocas posibilidades para compartir la información fuera de lo que es el ámbito archivístico y además hay pocas posibilidades de aumentar la visibilidad de los fondos generando una experiencia
tanto principalmente de recuperación para el usuario, que sea, digamos que enriquecida, ¿no? No hay posibilidad de vincular nuestro conjunto de datos con otros conjuntos de datos que estén semánticamente relacionados. Por ejemplo, vincular nuestro catálogo de documentos en un archivo con una base de datos de autores, por ejemplo, de personajes históricos. Entonces, ¿cuál podría ser una posible solución para estos problemas que presenta EAD? Pues principalmente lo que se tiene que intentar es maximizar la interoperabilidad y la reutilización de la información, y hacerlo en el marco de la web semántica. Porque, como digo, en este contexto es posible ofrecer una descripción y una recuperación de información enriquecida, gracias a los estándares que utiliza para la estructuración y descripción de la información. Entonces, ¿qué hacemos? EAD no está preparado para la web semántica, pero queremos algún tipo de vocabulario que nos permita utilizar una descripción similar en el ámbito de la web semántica. Entonces, tenemos dos opciones. Por un lado, podemos crear un nuevo vocabulario que cumpla con los estándares de la web semántica, o bien traducir EAD, mapear sus elementos a un modelo que sea interoperable y, como digo, pueda ser procesado dentro del marco de la web semántica. Como en el mundo de la informática y de la información, lo que prima es la economía, en lugar de crear un nuevo vocabulario, que además necesitaría el consenso de los expertos, hay una solución que es quizá la más sencilla, y es intentar mapear esos elementos de EAD a un vocabulario estandarizado que ya está bien asentado entre los expertos y que ofrece una solución adecuada para la descripción de documentos de archivo. Si no directamente, veremos que de una forma adaptada es posible conseguir esto. Entonces, como digo, esta solución de mapeado lo que pretende es pasar del modelo de datos que utilizan los metalenguajes de etiquetado, como es el caso de XML, que es lo que está representado EAD, utiliza esa estructura de elementos en forma de árbol. Como digo, tenemos que pasarlo a un vocabulario que sea compatible, que utilice el modelo de datos de la web semántica, que es el modelo RDF, que vamos a ver ahora a continuación de una manera somera, pues cuáles son sus principales principios. Este modelo de datos de la web semántica, de RDF, que son las siglas del vocabulario que se utiliza para estructurar la información, el Resource Description Framework, el marco de descripción de recursos. Como digo, el modelo de datos es la forma en que se estructura la información en la web semántica, para que sea procesable por máquinas e interpretable por humanos. El objetivo de organizar la información de esta manera es que se pueda compartir y reutilizar la información entre diferentes plataformas y aplicaciones. Entonces, por ejemplo, el principal principio teórico sobre el que se basa RDF es en estructurar cualquier sentencia, cualquier axioma que se pueda dar en la realidad en forma de unas tripletas, que son conjuntos de 3 elementos, que, por ejemplo, nos permitieran decir que el Guernica fue pintado por Pablo Picasso. La idea es transformar esa frase que expresamos en lenguaje natural a una estructura que sea interpretable por máquinas. Entonces, como digo, RDF lo que hace es definir una serie de clases, propiedades y valores que están todos identificados por IRIS, que son estos identificadores de recursos internacionales, que digamos que son su DNI,
¿vale? O sea, cada elemento, cada clase, cada propiedad, cada individuo que se representa en la web semántica va a tener su propio DNI, de manera que no se puede confundir con ningún otro. Entonces, estas clases, propiedades y valores se estructuran, como digo, en forma de tripletas, cuya estructura es sujeto, propiedad, objeto, y que, por ejemplo, nos permiten expresar que un cuadro o un elemento de la clase cuadro fue pintado por un elemento de la clase autor, o que un cuadro tiene una propiedad, un atributo, que es un título, y su valor es Guernica, ¿no? En el caso concreto que nos ocupa. Entonces, con esa base, que como veis es bastante simple, se puede llegar a obtener pues unos sistemas de información, la verdad que bastante complejos en el momento en que podemos combinar diferentes ontologías o bases de datos que contienen estas tripletas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las propiedades esenciales que se definen dentro de la web semántica y que utilizan este modelo de datos de RDF es la propiedad de equivalencia, que lo que nos permite decir es que determinado individuo que tiene un DNI concreto es exactamente el mismo que otro individuo que puede tener otro identificador diferente, pero que en el fondo es la misma persona. Pongo el ejemplo de Bruce Wayne y Batman. En el marco de la web semántica hay una propiedad que se define dentro del vocabulario que sirve para crear ontologías y que nos permite decir que estos dos individuos son la misma persona. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos pasar de la búsqueda por palabras clave, en las que se equiparan cadenas de caracteres, a la búsqueda por conceptos. En este caso, imaginad que tenemos un sistema de información donde tenemos aplicada la ontología A y que alguien busca información sobre Bruce Wayne, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo actual de web, lo que obtendría esa persona son los documentos de mi base de datos, donde hay una equiparación positiva entre la cadena de caracteres Bruce Wayne y o sea, alguna parte del texto del documento. En el marco de la web semántica, lo que obtendríamos son pues, los documentos que están relacionados con, o que digamos, contienen esa cadena de caracteres de Bruce Wayne, pero también obtendríamos los documentos de otra base de datos que puede estar en otra institución, a la que estamos ligados mediante esa propiedad definida en el vocabulario de ontologías, y de esta manera obtendríamos los documentos de nuestra base de datos y los documentos de la otra base de datos que están relacionados con Batman, porque en el fondo son la misma persona. Estamos buscando conceptos, ya no buscamos cadenas de caracteres. De esta manera podemos enlazar datos de diferentes esquemas, datos y recursos de información distribuidos en diferentes bases de datos y en diferentes formatos para obtener una experiencia de recuperación de información enriquecida para el usuario. Y todo desde un único interfaz. Otra característica, además, es que es conveniente que estos conjuntos de datos semánticos los publiquemos con licencias abiertas, porque eso lo que va a favorecer es la vinculación de datos entre diferentes conjuntos, no solamente de nosotros hacia otros conjuntos de datos, sino de otros proveedores de datos a nuestro conjunto de datos, y esto va a redundar siempre en una mayor visibilidad y un mayor uso de nuestros fondos, que es, digamos, que el principal objetivo que tienen que tener en mente las instituciones que sobre todo están financiadas con dinero público. Pues bien, vamos a ver cómo vamos a encajar EAD dentro del marco de la web semántica. Para ello tenemos que decidir, ya que hemos dicho que vamos a intentar aprovechar otros vocabularios que ya están asentados, ¿no?, entre los especialistas,
vamos a ver qué tipo de vocabulario buscamos. Lo que principalmente necesitamos es un vocabulario capaz de ofrecer los elementos necesarios para documentar las actividades realizadas por una persona o entidad. O sea, ya que nuestra institución es un archivo y esa es la principal tarea que debe cumplir la archivística, ¿no? O sea, el registrar las actividades realizadas por una persona o una entidad. Tenemos que buscar un vocabulario que sea capaz de representar eso. Entonces, lo primero que se nos vendría a la mente, pienso yo, es centrarnos en los vocabularios que usan o que se usan en el ámbito de entidades que gestionan patrimonio cultural, o sea, como las bibliotecas y los museos. O sea, que mirando en esas entidades y viendo qué vocabularios utilizan, podríamos intentar ver si alguno de ellos se puede adaptar al ámbito de los archivos. Hay diferentes modelos de datos para describir patrimonio que hoy día pues, están siendo ampliamente utilizados. Tenemos, por ejemplo, el modelo FRBR, que son traducidos, son las siglas de requerimientos funcionales para registros bibliográficos, que digamos que es el padre de RDA, que es recursos o descripción de recursos y acceso, ¿vale? Y que es el estándar que ahora se está utilizando para el modelado de datos en bibliotecas, ¿no? Y que son el origen de BibFrame, ¿no? El vocabulario que se va a utilizar cuando lo terminen, espero que no dentro de mucho, en la Biblioteca del Congreso, para sustituir tanto al formato MAR como a las reglas angloamericanas, ¿no? que se vienen utilizando tradicionalmente en la catalogación en bibliotecas. También tenemos el estándar VRA, que son las siglas de Visual Resources Association, que es un vocabulario que está enfocado a la descripción y documentación de imágenes y objetos. Tenemos también el modelo de datos de Europeana, que está más enfocado a la ingesta de datos y a la visualización en la web. Principalmente un vocabulario que intenta pues facilitarle la vida al repositorio, ¿no? Cultural que es Europeana y se enfoca más en esos aspectos de ingesta de datos más que la documentación de objetos. Y luego también tenemos el vocabulario CIDOC CRM. CRM son las siglas de modelo conceptual de referencia y CIDOC es el comité de documentación del Consejo Internacional de Museos, ¿vale? Este vocabulario está enfocado más a la descripción de objetos de interés cultural, pero desde el punto de vista de los eventos o las actividades que están relacionadas con ellos. Vamos a ver ahora a qué me refiero con esto. Entre las características de CIDOC CRM está que se puede expresar con las convenciones que define RDF, el modelo de datos de la web semántica. Dispone de extensiones y mapeados con otros modelos, es decir, es un modelo extensible que, por ejemplo, tiene aplicaciones para describir documentos que se quieran expresar con el modelo FRBR o con Spectrum, que es un estándar también de museos. Y luego otra de sus principales características es que es un vocabulario con vocación de convertirse en el modelo de referencia para la descripción de recursos en el ámbito de la gestión de patrimonio cultural. La estructura de este vocabulario es la que tenéis en pantalla. Se definen principalmente 5 clases. Una que se refiere a las dimensiones físicas del objeto que se va a describir. Otra clase referida a los periodos de tiempo. Otra clase referida a los lugares, y luego 2 clases que digamos que son las más potentes. Una que sirve para describir elementos efímeros, como los eventos o las actividades, y otra para describir elementos persistentes,
como son documentos, pero no entendidos como documentos en un soporte, sino como elementos de información que sirven para documentar algo. Objetos, donde pueden estar los objetos de un museo. Y agentes, o sea, es decir, aquellos elementos o entidades que realizan actividades, ¿de acuerdo? Entonces, con esos con esas 5 clases principales, aparte de un gran número de propiedades, lo que se consigue es hacer un discurso para describir los documentos o los objetos que hay en un museo, en el que el centro es la actividad o el evento que se lleva a cabo, como por ejemplo la creación física o la creación manual de un objeto. Hay otra actividad que puede ser la concepción intelectual del objeto. Hay otras actividades más mundanas como el traslado de un objeto. O sea, todo ese tipo de actividades es en lo que se centra CIDOC CRM. Y alrededor de la actividad pues hay otra serie de elementos como los agentes, que son los que realizan la actividad, los objetos culturales, que son productos de esas actividades. Las actividades son las que tienen los atributos de tiempo y lugar, porque un objeto tiene una fecha de creación, pero realmente la fecha de creación, visto desde el punto de vista de CIDOC CRM, no corresponde al objeto, sino al proceso de creación, ¿vale? Entonces, con esta forma de concebir la descripción de objetos, centrándonos en la actividad, y que además pueden ser todos documentados en estos documentos, estos elementos informativos que se denominan documentos, tenemos o cubrimos todos los aspectos que tienen que ver dentro de un museo para la descripción de sus fondos. Entonces la idea es, ¿esto cómo encaja con los archivos? Pues, como hemos visto, CIDOC CRM lo que hace es documentar las actividades que están relacionadas con los objetos museísticos, mientras que los archivos lo que documentan son las actividades de entidades y personas. El nexo de unión entre la visión de CIDOC CRM y la archivística son los eventos, ¿de acuerdo? Que están documentados en estos entes informativos. Por lo tanto, encaja perfectamente la aplicación de CIDOC CRM dentro de la archivística. Lo único que es necesario es un pequeño reenfoque de qué es lo que estamos describiendo, pero la filosofía subyacente es exactamente la misma. Entonces vamos a ver de una manera bastante somera, no me voy a meter muy en profundidad, en cómo vamos a poder mapear esos elementos de CIDOC, de EAD a CIDOC CRM. EAD define una serie de elementos, son los elementos de partida con los que jugamos. Hay unas etiquetas que se denominan contenedores, otras etiquetas que se denominan elementos genéricos y una serie de elementos de formato. Por su parte, CIDOC CRM define propiedades de datos, propiedades de objetos, clases e individuos. En lo que se refiere a la estructura interna de un documento EAD, hay una primera sección que es la que describe la herramienta archivística en sí, que se denomina cabecera o EAD Header. Hay una segunda sección que contiene información sobre la publicación de la herramienta archivística, que se denomina preliminares o front matter. Y una última sección que es donde, digamos que es el grueso del trabajo de descripción, que es el que contiene la descripción del conjunto documental en sí que conforma el archivo, ¿vale? Sería la sección de descripción archivística o ArchDesk. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una correspondencia entre estas grandes secciones de EAD con
elementos de CIDOC-CRM, ¿de acuerdo? Entonces, el propio documento EAD se va a corresponder con un elemento document de CIDOC-CRM. Vamos a hacer lo mismo con EAD header y con front matter. Y la descripción archivística la vamos a vincular con una clase de CIDOC-CRM que es objeto hecho por el hombre, porque vamos a considerar que los documentos archivísticos que estamos describiendo son documentos que están vinculados a un soporte físico, ¿no? Entonces, por eso le hacemos corresponder con esta clase de objeto hecho por el hombre, ¿vale? Y vuelvo a insistir en que esos documentos a los que estamos o con los que estamos haciendo la correspondencia con las grandes áreas de EAD son elementos informativos que están desligados de cualquier soporte, ¿de acuerdo? Vamos a considerar también, entre otros muchos elementos, pasa que por cuestiones de espacio y de tiempo vamos a reducirlos, pues, por ejemplo, las fechas se van a corresponder con elementos o con clases timespan, los agentes con elementos actor, los contenedores y localizaciones físicas con la clase place y los títulos con la clase title. De esa manera, un documento EAD podemos decir que está compuesto por una sección front matter, por una sección EAD header y el documento EAD documenta una descripción archivística. En el gráfico lo que podéis ver es arriba los elementos EAD y debajo cuál sería su correspondencia con CIDOC-CRM. En el elemento EAD header, pues la información que tenemos es sobre el propio producto archivístico, pues va a tener un título, va a documentar una actividad que en concreto es la publicación de esa misma herramienta archivística y que se lleva a cabo por un actor determinado, o sea, por un agente, y que viene identificado por un EAD ID específico. La sección front matter, pues, de igual manera está compuesta por un documento que tiene un título determinado y vamos a decir que este documento es del tipo front matter. Si nos centramos en la descripción archivística, ya es un poco más compleja, pero tampoco mucho más. El documento concreto o el elemento archivístico que estemos describiendo, cuyo nivel viene definido por la clase E55Type, ahí es donde estamos diciendo qué es lo que estamos describiendo, si un fondo, si una serie, si un expediente o un documento suelto, pues va a tener un título que puede ser de un tipo determinado y va a estar producido o creado por un agente específico en un tiempo determinado. También es posible, dado que EAD es un vocabulario multinivel, describir elementos subordinados a estos documentos principales, ¿no? o estos elementos archivísticos principales, que van a estar por lo general vinculados a un espacio, a un contenedor. Entonces, por ejemplo, podemos decir que un documento concreto está contenido o tiene una localización actual en una caja o en un legajo específico que contiene, a su vez, un documento en el nivel C01 o varios documentos en ese nivel 01 que tienen su título, pueden tener su creador y su fecha de creación, y a su vez estos documentos de nivel 01 se pueden subdividir porque están compuestos por otros documentos en diferentes niveles, C02 a C03, ¿de acuerdo? Ventajas, entonces, de utilizar CIDOC-CRM en el ámbito de los archivos.
estamos consiguiendo hacer que la descripción archivística entre dentro del marco de la web semántica, cosa que hasta ahora no era posible utilizando exclusivamente EAD. Y además de eso, aumentamos enormemente las posibilidades de descripción en este marco, porque es posible extender, por ejemplo, Cidoc CRM con otros modelos o con otros vocabularios, como es el caso de SCOS, que es el vocabulario que se utiliza para definir tesauros, y que nos permitiría definir vocabularios y controlarlos mediante tesauros, lo cual enriquecería de una manera tremenda la descripción de documentos de archivo. Os dejo unas referencias. El trabajo, bueno, la presentación principalmente está basada en la última, en el trabajo de Stassinopoulos. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, José Manuel, perfecto. Pues muchas gracias por la exposición. Una pregunta, si me puedes indicar algún caso concreto en el cual hayas podido aplicar este procedimiento, en algún archivo concreto que nos puedas contar. En archivos específicamente no lo he trabajado. Sí he estado trabajando con Cidoc CRM, pero en el ámbito de los museos. Pero en concreto, en un archivo, no he estado yo aplicando este mapeado. Y en principio, si lo aplicáramos, la ventaja sobre todo sería el poder relacionar con cualquier otra información que tuviese también la misma característica, ¿no? Sobre todo podríamos vincular esa información a cualquier otra que también tuviese contenido semántico, ¿no? Sí. La idea es conseguir algo similar a lo que pasa con Google. Como sabes, antes, cuando hacíamos una búsqueda en Google, obteníamos una serie de resultados, aquellos documentos donde coinciden nuestras palabras clave con alguna palabra del documento, pero solamente teníamos ese listado. Sé que en los últimos años has visto que aparece una columna en la parte de la derecha. Esa columna lo que está haciendo es vincular nuestra búsqueda con datos que están siendo extraídos de Wikipedia, la mayoría de ellos, pero también utiliza servicios de georreferenciación como Google Maps y otros que utilizan las tecnologías semánticas para crear conjuntos de datos que son enlazables. Por lo tanto, al hacer una búsqueda en un sistema de información, no solamente vamos a aprovechar los datos que tenemos en nuestra base de datos, sino que vamos a poder, si los vinculamos adecuadamente, vamos a poder aprovechar toda la información que está contenida en diferentes repositorios distribuidos. De esa manera, claro, cogería muchísima, se difundiría muchísimo más su contenido, ¿no? Sobre todo. Sí, claro. Imagina, por ejemplo, que tenemos, no sé, una colección archivística de documentos que son, por ejemplo, correspondencia entre un personaje y diferentes personajes de su época. Si somos capaces de crear primero nuestro conjunto de datos de manera que pueda ser enlazable y luego lo enlazamos con, por ejemplo, una base de datos sobre personajes del siglo XVIII, una base de datos sobre hechos históricos de esa época. Si alguien busca un documento en nuestro archivo, va a recuperar el documento, pero luego además una serie de vínculos a información relacionada a los personajes que aparecen en esa carta, hechos que ocurrieron en ese día, incluso, si fuera el caso, pues no sé, fotografías o vídeos de documentales relacionados. O sea, las posibilidades de recuperación son prácticamente infinitas. Sí, muy interesante, la verdad. Pues muy bien, si te parece entonces lo dejamos aquí. Perfecto, pues espero que haya sido interesante y nos vemos en la próxima. Mucho, José Manuel, muchas gracias por tu presentación. Gracias, hasta luego. Otra.